les va? Esto es Cultura Solidaria, compartiendo el living de tu casa con nuestros artistas, con nuestros influenciadores, ¿sí? De dictadores de talleres, capacitadores, performers. Tantas formas tenemos de percibir el arte. Y vos, con tu entrada solidaria, colaborás en este contexto para con ellos, para con ellas en esta pandemia, en este contexto tan particular. Por eso te invitamos a acercarte al teatro, a llamar por teléfono para que te lleven la entrada a tu casa y de esa manera colaborar. Hoy con la historia de la fotografía, contada de una manera muy distinta y particular, actuada especialmente para Cultura Solidaria. Los vamos a presentar a nuestros protagonistas, Belén Juárez, Leo Fagiano, más de 15, 20 años de trayectoria. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo andas, Pablita? ¿Qué tal, Paula? Hola a todos. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes por formar parte en esta iniciativa de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad y esta propuesta para acercarse de alguna manera en medio de este contexto tan particular. Que ¿cómo los ha encontrado? A ver. Mira, a mí re bien. La verdad que sí, porque yo tengo muchos proyectos por ahí medio escondidos y me puse a terminarlos. Entonces es como decir, bueno, a ver, todo lo que me queda pendiente. Decir, nunca tengo tiempo de arreglar esto, ponerme a hacer una máscara, Me puse a hacer todo eso. Así que sí, tengo un montón de cosas ahí que las estoy terminando. ¿No te dio pánico? Ni no, mucho menos. para nada. No, mira que yo soy muy sociable, vos me conoces, soy muy sociable. Pero no, la verdad que re bien, la vengo trayendo bárbaro. Te encontraste para adentro. ¿Y en tu caso, Belén? Sí, también. La verdad que me tocó ahora estar como más introspectiva y también aprovechando para leer muchísimo. Y bueno, y seguí dando clases. Yo la verdad que no aflojé. Seguimos dando clases online, por ejemplo, en el caso del Espacio Ilía, que es donde estoy con adultos mayores. Una maravilla, yo no lo puedo creer. Desde marzo estamos ahí con todas las plataformas, experimentamos todo. Y se puede dar clases de fotografía. Virtual, ¿no? Sí, sí se puede. Difiere mucho los públicos, por ejemplo, los más chiquititos, los adultos mayores. Ustedes dan clases desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver. Sí, la verdad que hace mucho que estamos en la foto. Recién estábamos hablando con Leo, sacábamos cuenta, como 20 años. Y en mi caso me toca los chicos jóvenes del colegio, que también ahí experimentamos mucho con el arte y también va a ser una unidad el tema de la fotografía, y los adultos mayores, y es una cosa intergeneracional muy hermosa. Cada uno tiene su particularidad a la hora, digamos, de cómo mira cada generación, de cómo construye, de cómo mira la realidad, y la excusa de la fotografía nos permite acercarnos un montón. Y en este momento, el contexto de la pandemia, la verdad que es una excusa para poder salir, ¿no? También esto que nos permite viajar la fotografía en un punto, ¿no? Entonces, bueno, me parece hermoso poder hoy estar acá y seguir hablando de la foto. ¿Y en tu caso, Leo, la docencia siguió? Sí, un poco, sí. Tengo un grupo del Instituto Ábalos, que son de todas las edades. Y seguimos haciendo clases así semanales, doy tarea y todos están ahí chochos investigando, mucha investigación se puede hacer en estas épocas, ¿no? O investigar, no sé si salir a sacar fotos, pero no se puede casi, pero por lo menos investigar, decir, bueno, cómo era esto de la fotografía, qué estilos hubo, las corrientes y todo eso es muy lindo. Bueno, tenemos acá una cosa muy hermosa, muy espectacular, que me gustaría que me cuenten de qué se trata, quién las prestó, porque esto es para la performance que vamos a disfrutar en breve. A ver. Bueno, es del museo, del Museo Regional de Río Cuarto. La trajeron acá con mucho cuidado, la tenemos que mirar y casi no tocar, porque la verdad que es una reliquia y data del 1900. ¿Sí? Que ahí comienza un poco la fotografía acá en Río Cuarto, en la ciudad, y sospechamos que es una cámara de estudio, ¿no? Porque está con un lente muy grande y creemos que ha sido utilizada por Beccarini, que fue el primer fotógrafo de estudio de la ciudad. Mirá. Que tenía su lugar, digamos, en lo que es la tintorería japonesa. Bueno, ahí él tenía su estudio, ¿sí? Los estudios tenían que ver con los fondos, con preparar al retratado. Por eso yo, por ejemplo, me vine... Están todos luqueados, bellos. Luqueada, bellos. Para contar un poco esas situaciones, esos momentos. Y bueno, agradecemos al museo, a la gestión acá de cultura, para poder hoy tener esta cámara, que es una reliquia y que
detenernos a mirarla porque la verdad que es fantástica. Hermosa. Bueno, mencionaba recién Belén la preparación que llevaba a sacar una fotografía en el 1900, ¿no? Y la instantaneidad de hoy, la digitalidad y todo lo que conlleva las herramientas actuales. ¿Qué es lo bueno de uno y qué es lo bueno del otro? Pero eso te lo vamos a contar después. Ay, pero no yo me quiero querés saber. deschavar con el... No, ya está En todo dos preparado. líneas, en dos líneas, y los dejo seguir. Y eso que vos decís, la rapidez. Y digamos, antes era como un trabajo de químicos hacer una foto. Y hoy estamos hablando de que uno aprieta un botoncito desde la llegada de la Kodak, donde aprieta un botón y después sale todo hecho. Uno no es consciente de lo que hace toda una cámara. La cámara es muy compleja, digamos, lo que se puede lograr. ¿Se imaginan seguir evolucionando la fotografía como viene siendo? Seguramente que sí, pero ¿se imaginan aún más que se pueda comprimir aún más ese instante del clic? ¿O ya hemos llegado al límite? No, me parece que esto todavía no hay un techo, ¿no? El tema es que la fotografía se ve influenciada por un montón de corrientes, por el arte principalmente y por los avances tecnológicos. Así que no sabemos qué va a pasar, digamos, ¿no? También bueno, me encanta no saber también qué va a pasar, ¿no? Nada se reemplaza, todo se va transformando, se va nutriendo. Me parece que... Esto de que dicen la muerte de la fotografía, muchas veces se ha planteado, y es la muerte de la fotografía. Y no, nunca muere la fotografía, es como el arte, se va todo el tiempo, es un ave fénix, ¿no? Se quema y se vuelve a salir alas, ¿no? Bueno, qué bueno escuchar eso y escucharlo también y verlo en esta performance, actuación que vamos a ver a partir de este momento, porque los chicos están luqueados a propósito con esta cámara tan hermosa. ¿Cómo han diagramado esta narración de la historia de la fotografía local? ¿No es cierto? O sea, en general, local, mezcla. En realidad es la historia, las primeras huellas, le llamamos así, las primeras huellas de la fotografía, porque vamos a contar brevemente cómo empezó y dónde empezó todo esto, ¿no? Porque sí, digamos en América y acá en Sudamérica tardó un tiempito más, ¿no? Pero todo esto digamos, se sitúa en Europa, en Francia. Entonces ahí vamos a nosotros representar esos momentos, digamos, donde estaba el retratado, en este caso yo, y el fotógrafo. La retratada y el fotógrafo. Y él es el fotógrafo y ahí vamos a estar mostrando muy brevemente, a modo anecdótico si se quiere, ¿no? Cómo esperábamos, porque se esperaba muchísimo, porque los tiempos de obturación no eran como ahora que hacemos un clic, listo, sino que se tardaban 2 horas, tenía que estar el sol, tenía que estar la persona apoyada, había todos unos mecanismos para estar quietos, porque si no salía movido, incluso los ojos a veces había que cerrarlos, porque si no se quedaba impregnado en esa foto lo que era el parpadeo, entonces teníamos que estar quietos, ¿sí? Esto, acuérdense, sucede todo en Europa, ¿sí? En Francia. Después sí, hay vestigios de la llegada, digamos, del daguerrotipo, ahí vamos a hablar de lo que se llamaba daguerrotipo. Sí, más, digamos, en Argentina, ahí Leo un poquito va a contar eso, pero sitúense para que estemos, digamos, en tiempo, es siglo XIX. Perfecto. Bueno, los vamos a ver actuar entonces, no solamente Un poquito. fotógrafos, sino que actores. Belén Juárez, Leo Fagiano, nos cuentan la historia de la fotografía y vos lo disfrutás en Cultura Solidaria. Gracias, chicos. Gracias. Jugar con la luz para producir una imagen sin tener que dibujar o pintar. Mucho antes de la invención de la fotografía, surge la idea de proyectar sombras para intentar captar una imagen de la realidad. Las huellas de la fotografía. Las primeras huellas de la fotografía.
Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estamos junto con Belén, con la profe. Le vamos a contar un poquito cómo es la historia de la fotografía, cómo surge, cómo era antes, cómo va evolucionando y después cómo llega a nuestro país y después cómo llega a Río Cuarto, ¿no, Belén? Bueno, sí. A ver, acá tenemos un par de preguntas que hemos hecho para ordenar un poco todo este material que es hermoso y atrapante, porque la historia de la fotografía hay que saberlo porque hoy hacemos clic rápido todo y no sabemos de dónde viene. Entonces, ¿cómo nace la fotografía? Mira, se habla de que la fotografía empieza desde hace muchísimo tiempo con la invención de la cámara oscura, que es este aparatito que yo tengo acá atrás, que es una simulación, obviamente, esto es una simulación de una cámara oscura, que era una caja, o una caja gigante en esas épocas que lo usaban los pintores, donde había un orificio delante o un lente, y en la parte de atrás había una tela o una pared blanca. En algunos casos, cuando eran muy grandes, los pintores se metían adentro de estas cajas y pintaban adentro de estas cajas. Entonces, ¿qué es lo que hace esta caja? Esta caja hace que la luz entre por el orificio y se vea en la pared del fondo. Acá no la vamos a ver porque hay mucha luz. Pero en esta pared se proyecta la imagen que está saliendo por acá, se proyecta al revés. Entonces ahí los pintores, los dibujantes lograban dibujar en papeles. En ese momento, en realidad, o sea, todavía no estaba la cámara de fotos. Lo que pasaba en que eran estos pintores que harían copiar tal cual la realidad, porque estamos en la época del positivismo, ese pensamiento filosófico, esa corriente filosófica, ¿no? Entonces, lo que sucedía era que estos pintores tenían que ser lo más exhaustivo. De ahí nace todo lo que es la pintura, digamos, el detalle, nace, digamos, todas las técnicas de la pintura. Técnicas para ser perfecto. La cámara oscura, que en realidad era un recinto, les permitía a estos pintores poder copiar tal cual la realidad, ¿sí? Lo que detectan químicamente es que la cámara oscura proyectaba luz. La luz es calor y el calor reseca las cosas. Entonces, lo primero que se empieza a ver, dice, bueno, a ver, ¿qué pasaría si adentro de una cámara oscura yo impregno una placa metálica con materiales que sean rápidos de evaporarse? Entonces agarran betún de Judea, un líquido que era medio petróleo, con extractos de lavanda y cosas muy volátiles. Entonces empiezan a hacer la prueba y en el año 1826 Niepce hace una prueba en una habitación de su casa y la apunta hacia afuera. La deja ahí exponiendo aproximadamente, algunos dicen 8 horas, otros dicen hasta 72 horas, no se sabe bien todo cuánto. Esto era en París. En París. La foto que se dice, la primer foto de Niepce, claro, es los techos de los París. techos de París. Se llama así, la van a encontrar así, la primera foto digamos, de la historia. como con ese nombre y está en un museo. Está en un museo, todavía sí, en esa placa metálica. Ni siquiera es un daguerrotipo todavía, que es lo que viene después. Claro. ¿Qué pasa? Cuando él saca esa placa, ahí descubre que se ha impregnado esa parte que se había endurecido, él limpia la parte esa y todo lo que queda endurecido son los techos de París. Por lo tanto, él empieza a practicar con eso y dice, bueno, ¿cómo hacemos ahora para que esto quede más tiempo, o sea más rápido, ¿no? Entonces ahí surge otro personaje en la historia que es uno de los más importantes, que es Daguerre. Daguerre se asocia con Niepce porque empieza a escuchar de que este hombre está haciendo investigaciones y empiezan a asociarse. Daguerre, ¿viste? ¿Te acordás que estuvimos hablando el otro día que Daguerre era un comerciante? En realidad, en esa época sucedía que muchos eran pintores, buenos dibujantes, pero él no era buen dibujante, no era buen pintor.
Y tenía un lugar donde comercializaba, tenía como una especie de sala. Como de teatro, un teatro. Era el diorama, Un diorama, lo van a encontrar, un teatro de sombras, un teatro de pinturas que se movían y hacían como escenas teatrales. Entonces, sí, era una especie de cámara oscura, si se quiere, pero con gente. Y era re comerciante. Entonces él escuchó que había ciertos, digamos, inventores que estaban tratando de querer registrar la imagen, porque si no, digamos, esto era volátil, la imagen se quería registrar. Entonces ahí lo encuentra a Niepce. Y se asocian, empiezan a investigar juntos, se mandaban los papeles, qué sé yo, hasta que de repente en el año 33, patapum, muere Niepce. Niepce muere y en el olvido. En el olvido, pobre, porque a todo esto, claro, Daguerre era comerciante y él quería un poco, digamos, negociar con esto. Era más, tenía otro perfil. Y Niepce era un científico, un inventor. Entonces, él, después, el hijo de Niepce, digamos, le escribe a Daguerre porque Daguerre medio que se apropió de este descubrimiento de Niepce. Claro. Entonces, bueno, empiezan a hacer las investigaciones. Y en el año aproximadamente 1839, Daguerre empieza a descubrir cómo empezar a impregnar ese papel y que quede resuelto. Viste que dicen que en un momento él cuenta que fue algo que le surgió de una manera así. ¿Querés que te cuente cómo fue? Dale, pero tipo eureka. Tipo eureka, claro. ¿Por qué? Porque él, cuando hacía las exposiciones, normalmente demoraba más de 2 horas o 3 horas para hacer una. Entonces, un día se pone en su casa, hace una naturaleza muerta y dice, bueno, voy a exponer. Pone la placa, esa que estaba con sales de plata, pone la placa, ilumina con espejos, porque si no, no se podía hacer más rápido. ¿Y qué ocurre? Se nubla. Entonces, ¿qué hace? Fíjate vos, qué loco. Agarra la placa, dice, no, pasaron 10 minutos 15, esta placa no está para nada expuesta, no sirve, la voy a seguir mañana. Saca la placa y la mete en un ropero que él tenía, ¿sí? Con las cosas químicas que él guardaba. Al otro día, cuando empieza a hacer la foto de nuevo, busca de nuevo la placa y cuando la abre se da cuenta que está revelada. O sea, que en 15 minutos había salido la foto. Entonces dice, ¿qué pasó acá? Había quedado en la misma vitrina donde él había guardado, había quedado mercurio. Y los vapores del mercurio la habían revelado. Entonces él dice, eureka, el vapor de mercurio es el que hace que esta exposición se haga mucho más rápido. Entonces ahí, bueno, empieza a flashear y bueno. En realidad, o sea, Daguerre fue como el más iniciador de esto, de querer captar todos estos descubrimientos y después hacer de esto realmente, digamos, lo que fue el daguerrotipo, que es la cámara. Pero en otras partes del mundo, como en Inglaterra, estaba Talbot, por ejemplo, también experimentando ya con lo que era el negativo y el positivo. ¿Sí? Entonces, digamos, también no es que solo surge en Francia y en París, sino que también surge, obviamente, dentro de lo que es Europa, ¿sí? Bueno, ya estaríamos con esto, como nace la fotografía. Yo quiero contar que en el año 39, Daguerre, cuando descubre esto, pone su cámara en la ventana y al descubrir esto de las sales de mercurio, pone su cámara en la ventana y logra la primera exposición de 10 minutos. 10 minutos, que ahí la vamos a ver en la foto, es también la ciudad de París como desde arriba y donde se ve una persona que se está lustrando los zapatos, que se considera el primer retrato de la historia, porque es la primera vez que sale una persona. O sea, lo que les quiero decir, en 10 minutos pasaba muchísima gente, carros, todo, porque era la hora pico, era la hora del mediodía, y sin embargo nada se ve. ¿Por qué? No se registraba. No se registraba, porque todo lo que se mueve en la fotografía durante el tiempo de exposición desaparece. Entonces él va al gobierno francés y le vende la patente y el gobierno francés le dice, mire, vamos a comprar la patente y se la vamos a donar al mundo. O sea, va a la Academia de las Artes de París. Daguerre primero, vivo Daguerre. Porque, ¿qué pasaba? Acá estaba la pintura, digamos. La pintura era digamos, la exploración del arte, era la cuna del arte, ¿sí? Entonces, había que, digamos, darle cierto prestigio a este invento. Para eso va a la Academia de París, la Academia de las Artes, y presenta en 1839, para ser exacto, presenta este invento a esa academia. Y ahí después sí decide digamos, los legisladores, ¿sí? El Senado, digamos, en Francia,
se encuentran con este invento y deciden popularizarlo, digamos, como registrarlo y que la gente, digamos, en este momento estaba la burguesía y la pequeña burguesía, acceda a este dispositivo, si se quiere, que era una cámara. O sea, Daguerre lo que hace es todo lo que es el invento, lo diseña en una cámara, una caja de madera, muy, muy similar a la que vemos acá, y digamos con un objetivo también, pero pesaba 3 kilos, era re pesado. Así que bueno, ahí lo que está bueno saber es eso, que el Estado francés digamos, le permite a la gente, digamos, poder acceder a... Obviamente no eran todos, No, era la burguesía y la pequeña burguesía, ¿sí? Bueno, vamos con ¿Listo? otra. Bueno, ¿Seguimos? ¿cómo se hacían? Sí. Vamos a ir mostrando fotos. Sí, vamos mostrando fotos ahí. ¿Cómo se hacían los retratos antes de la fotografía? Bueno, esto es lo que más o menos venimos diciendo, se lo dijimos a Paula. Antes de la fotografía los retratos se hacían como se llamaba, había una máquina que se llamaba máquina de hacer retratos, que era se ponía una vela acá, el perfil, y sobre una pared acá con un papel se dibujaba el perfil de la persona. Pero eso no era la foto. No, eso estoy hablando de antes de la fotografía. Antes de la foto, sí, acá claro. estamos hablando de esto. ¿Sí? Y, digamos, ¿qué es lo que había pasado, digamos? Que que los pintores tuvieran que estar a lo mejor semanas para pintar un retrato, la fotografía pasaba a tenerlo en 2 horas, la primera fotografía de retrato, 2 horas a pleno sol, después ya se pasó a 15 minutos, 10 minutos y cada vez se fue acelerando más. A medida que este invento se dona a la humanidad, que es lo que hacen, es como que hace esta cosa de, como es de todos, todos investigan para que eso surja y se haga bien. Bien. Bueno, la otra pregunta... esta te la pregunto a vos. A ver. ¿Cómo se vio influenciada la fotografía por la pintura y viceversa? Bueno, como decía hace un rato, esto que estaba el arte y la pintura, cuando surge la fotografía, los pintores dijeron, no, o sea, ¿qué íbamos a hacer nosotros que tardamos meses con un retrato? Ahora viene la cámara de foto, el daguerrotipo, y medianamente en un par de horas hay un retrato, ¿sí? Y la pintura es como que los artistas plásticos, los pintores, se ven un poco como amenazados con la cámara de fotos. Entonces, y la pintura lo que le pasaba, porque esto es como mutuo, la pintura lo que le sucedía era que quería tener categoría de arte. Quería pertenecer al círculo artístico, a la fotografía. Entonces la mutua influencia es, digamos que los pintores viendo, ¿sí?, que la cámara rápidamente podía captar la realidad, dicen, no, ahora vamos a empezar a hacer trazos fluidos. Vamos a cambiar la forma de pintar. Se liberan de la perfección. De ese pensamiento positivista de la época y del realismo puro. Exactamente, Leo. Entonces empiezan a hacer sus pinceladas efímeras, rápidas, empiezan a experimentar, digamos, con la impresión y los momentos de la luz. Los pintores. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer más rápido. ¿Sí? ¿Y la cámara de foto qué pasa? Quería tener categoría de arte. Claro, entonces es como que era demasiado fría todavía. Imagínate que posar durante 2 horas todos los retratos eran claro, duros. Era entonces, el realismo puro. Pero, digamos, la cámara de foto, el daguerrotipo, se ve influenciado por la pintura en esto de también empezar a captar impresiones. De ahí estamos en lo que es el impresionismo de la pintura, que lo toma, ¿sí?, la cámara de foto, y de ahí nace un poco el pictorialismo y todos los experimentos posteriores también en el copiado, en la toma, en que quede algo borroso, en poner elementos. ¿Sí? Había escenas donde se ponían elementos, por ejemplo, para que sea más artístico. Sí. ¿Sí? Empieza uno de los que hace fotografía artística, podría decirse que es nadar. Nadar era un loco, porque aparte andaba en globo, o sea que sacaba fotos desde el globo, de las ciudades desde arriba, son las primeras tomas aéreas. Pero nadar es uno de los que hace los retratos psicológicos, en donde él mostraba esa imagen de la persona, pero no como un retrato perfecto, sino que se veían cosas borrosas, donde se veía el interior de la persona. Eran más relajados, ya ahí ya estamos contando de jugándola con las emociones. ¿Sabes qué nace acá también?
empieza a ver los géneros de la fotografía, Claro, que eso, los copian de la de pintura. la pintura. El género de desnudo, ¿sí? Pero los géneros, digamos, los subgéneros dentro de la fotografía artística, ¿sí? Las cosas más abstractas, esto de jugar con las emociones del retratado, de experimentar incluyendo, digamos, elementos o quitando elementos, sería como el Photoshop Claro. de la época. Sí, sí, sí. Y jugar mucho con lo que son las lentes y ponerle vaselina para que parezca el esfumato de la pintura, claro. el esfumato, que viene de Da Vinci, eso. Jugar como con esa, digamos, impresión de la realidad que no quede ya tal cual a la realidad. Ahora sí, es arte. Claro, ya que nombraste, todo el mundo cree que el Photoshop se inventó en el siglo XX, finales del siglo XX. O sea que Ray Lander... Te tiro Photoshop y ya... Claro, y Ray Lander en el año 1856 ya hace una foto superponiendo más de 36 negativos en una foto donde había muy pocas personas. Él logra una escena donde había como 36 personas en un lugar muy grande, ¿no? O sea que ya ahí tenemos el Photoshop de la época, ¿no? Wow. Bueno. Bueno, a ver, Esa- tenemos otra pregunta. Qué interesante, que esto lo dijimos hace un rato, lo dejamos abierto. ¿Cuándo llega el daguerrotipo a la Argentina, a nuestro país? Vos imaginate que cuando Daguerre agarra la manija de esto y dice con esto puedo hacer plata, Daguerre agarra y empieza a hacer cantidades de cámaras de foto para esparcirlas por el mundo. Entonces, se dice que lo primero que llega cerca de la Argentina, porque no llega, es un buque escuela que se llamaba La Oriental, y que ahí venían un montón de fotógrafos y que traían cámaras daguerrotipistas, ¿no? Este buque llega a Bahía, Brasil, saca algunas fotos de la ciudad, baja a Río, y cuando va a llegar a Argentina no lo dejan entrar al puerto de Buenos Aires porque justamente Argentina estaba en guerra con Francia. Entonces no lo deja entrar, Rosas no lo deja entrar y se va a Montevideo. Pero ¿qué pasa? Ahí en Montevideo empieza a hacer un montón de fotos y los de Argentina, que en ese momento estaba Mariquita Sánchez de Thompson en Uruguay, empieza a ver eso y se fascina con eso. Y ella es como que es una de las primeras que dice hay que traer esto a Argentina porque es un invento fantástico. No saben la definición que tenía. El daguerrotipo tenía definición de, si lo comparamos con hoy, como unos 24 megapíxeles, porque era perfecta la definición. Exacto. Este barco sigue viaje, no entra a Argentina definitivamente, y bueno, termina en Valparaíso, Chile, hundido, y todas las cámaras de fotos. O sea que toda la historia de la fotografía de Chile se hunde en ese barquito. Así te la cuento. Mira, Te cuento otra, antes de que empecemos con eso. No, mirá, porque cuando llega la fotografía a Argentina, vos decimos, ¿los próceres nuestros fueron fotografiados? ¿Ustedes saben eso? O sea, Belgrano, por ejemplo. Belgrano no fue fotografiado. Belgrano muere en 1820, por lo tanto, Belgrano ni aporta. Eran todos dibujos, eran todas pinturas. Ahora, por ejemplo, el general San Martín, el general San Martín nunca fue fotografiado en Argentina. Cuando San Martín se va a vivir a Francia, ya tenía 70 años y su hija Merceditas, como ellos estaban en la parte central de Francia, empieza a haber mucha revolución y mucho movimiento bastante peligroso. Entonces dicen, bueno, vámonos al norte de Francia. Y antes de irse al norte, ella lo lleva a una sala de daguerrotipo y se hace el único, o hay uno o dos... O sea, un estudio de la época. de daguerrotipo de la época. Imaginen que era en el año 48, o sea que hacía ni 10 años que se había inventado la fotografía, y ahí se toma el único daguerrotipo que conocemos de San Martín. De San Martín. Y después está lo de la muerte de Sarmiento, que es... Porque acá vamos a mostrar esa escena vamos a mostrarle a la gente una escena muy paradigmática, que bueno, la hicimos un poco anecdótica, en realidad era fuerte, era un momento donde estaba un muerto. ¿Y saben qué? Había que registrar el muerto. Sí. ¿La vemos? Dale. Sí, pero ¿sabes por qué hay que registrar el muerto? No. ¿Por qué era importante registrar el muerto? No sé, decime Y vos. porque en ese momento era necesario para la época tener ese registro. Acuérdense que la fotografía no se puede despegar de lo que es el documento. La foto es documento y es historia pura, ¿sí? Entonces había que registrar la muerte. Bueno. Veamos. Vamos.
Bueno, les quiero contar la historia de Sarmiento porque es muy interesante esto. Cuando se muere Sarmiento a las 2 de la mañana y mandan a llamar a su médico de cabecera y viene con el fotógrafo, Manuel San Martín, un apellido famoso también. Cuando llegan a la escena se dan cuenta de que el cadáver está en la cama y está muy a oscuras, ha muerto después de una larga enfermedad, Sarmiento. Entonces, ¿qué dicen ellos? No podemos sacar la foto en esa habitación porque no hay luz, dice Manuel San Martín, y nadie le hace caso. Sacan la foto y la foto sale oscura. Entonces dicen, no, hay que trasladar a Sarmiento a otro lugar. Entonces traen la silla mecánica que tenían para que él, donde él estudiaba y leía, lo ponen arriba de la silla y se dan cuenta de que no lo pueden acomodar, porque entre 4 personas lo querían subir y no podían. Lo vuelven a la cama, lo tratan de acomodar en la cama, y a la silla mecánica, esa como tenía un montón de artilugios, la mueven como si fuera una cama. Por eso queda esa foto. Entonces lo ponen a él, le tapan con una manta los pies, le ponen un libro en el pecho, como que estuvo leyendo y estudiando, y en la mano un abanico como si hubiera estado apantallándose hasta último momento antes de morirse. ¿Qué es lo que quiero plantear con esto? Quiero decir que siempre los medios han utilizado esta cosa de la fotografía también para mentir sobre ciertas cosas que les convenía. Decir que un Sarmiento se había muerto estudiando y no que se había muerto en una cama. O sea que siempre hay una manipulación por ahí con lo que se quiere mostrar en lo fotográfico, ¿no? Esto de claro. qué es la verdad. Claro, y mostrar, digamos, qué tipo de historia también queremos contar, ¿no? Eso es importante. Bueno, Belén, te pregunto una. A ver. En 1850 Daguerre viaja a Estados Unidos. Sí. ¿Qué sucede cuando llega Daguerre con esa máquina ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, estamos en Europa, estamos en Francia. Daguerre, 1850, decide vender, por supuesto, porque era comerciante, este invento del daguerrotipo a Norteamérica y va a New York, ¿sí? Se va para allá. Pero ¿qué pasaba ahí? El contexto de Estados Unidos no es el mismo de Europa. En Europa era todo el tiempo querer saber, digamos, querer darle categoría de arte a la cámara. Estaba el arte a full, digamos, la pintura, pero en Estados Unidos el contexto era de guerra, ¿sí? Y ahí sucedía el contexto social, político, económico, no tenía que ver con el arte, ¿sí? Con lo artístico. Siempre nos acordamos que la cuna del arte es en Europa, ¿sí? Claro. Por eso ahí adquiere otra característica el daguerrotipo, ¿sí? Empieza a hacer la fotografía como medio de comunicación, a través de quienes van a ver que ustedes vamos a ir mostrando también estas fotografías de guerra, ¿sí? Que se necesitaba, como yo decía hace un rato, la foto ser un documento de la realidad. Entonces mostraban lo que sucedía en la guerra, pero eso también trajo aparejado, digamos, que no fuera bien visto por esa sociedad, claro, porque era la muerte. Claro, la utilización de la fotografía para mostrar la muerte no era muy divertido en Estados Unidos. Exacto, pero sí de la mano, por ejemplo, de Riis, en 1888, ¿qué sucede? Que se empieza a mostrar lo que pasa en esa sociedad que tiene que ver con la miseria, ¿sí? La otra mitad se llama la fotografía de Riis, cómo vive la otra mitad en New York. Y ahí van a ver gente que a lo mejor estaba viviendo en la calle en condiciones infrahumanas. Y ahí es la fotografía como documento, claro, como documento social, ¿sí? Ya más de calle. Ya es de calle y tiene, claro, y tiene esto de la fotografía documental, pero como documento social, que en realidad mezcla lo que es lo artístico también, porque se cuida, digamos, sí, sobre, claro, la cuestión estética, sobre la luz, pero no deja de ser, digamos, documento de cierta precarización de las condiciones de vida. Lewis Hine. Sí. No, y Lewis Hine ya sí
adquiere otro carácter, que es la fotografía como denuncia. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Denuncia a los niños que trabajan en las algodoneras. Recuerden que en Estados Unidos estaba a full lo industrial, ¿sí? Era una época donde se pasa del trabajo, digamos, del campo a lo industrial. Entonces, la fotografía ahí adquiere una característica de documento y de denuncia. Y aparece este subgénero dentro de la fotografía documental, el género como documento social, subgénero, y como denuncia, ¿sí? De estos chicos que vivían en condiciones, digamos, infrahumanas, y chicos que trabajaban 8 horas en las algodoneras. A través de eso el Estado también después empieza a regular esa condición y ya no se... Digamos, ahí se denuncia la foto, denuncia esa condición y ya el Estado, digamos, puede intervenir y no hay más niños trabajando en esas fábricas. Bueno. Vamos con otra. Y sí, última pregunta. Última, vamos cerrando y nos despedimos. A ver, Leo, ¿por qué crees que es tan importante para vos la fotografía o para todos? Bueno, yo siempre creo que la fotografía es importante porque la fotografía, para el fotógrafo, por ejemplo, es una forma de verse a sí mismo, ¿no? La fotografía es una forma de saber qué tenemos adentro, qué es lo que pensamos. Yo digo siempre que el fotógrafo es el único artista capaz de ver afuera lo que tiene adentro. Entonces, eso hace que uno, cada vez que se identifica con algo, uno le preste atención y le saque fotos. Esta idea de que tenemos de que la fotografía, ¿por qué es tan importante? Piensen que las fotografías de nuestra ciudad de Río Cuarto, las primeras fotos que se toman con probablemente alguna cámara parecida a esta, que la hace Vicente Beccarini, son las únicas cosas que tenemos en la memoria. Borges decía que lo que no estaba fotografiado no existía. Y es algo así, porque ustedes imaginen que las fotos que nos muestran lugares de Río Cuarto que ya no existen más, son la única memoria que tenemos. Por eso a mí me gusta esto de plantear, de subir, yo hablo de la memoria colectiva, entonces por ahí subo alguna foto de Río Cuarto, en Río Cuarto Antiguo. Río Cuarto Antiguo, que es, digamos, el Facebook que vos estás manejando para poder hacer este rescate histórico, ¿no? Tan importante. La idea es subir una foto, pero no poner mucha data. O sea, la idea es subir una foto y que la gente empiece a recordar que se acuerda de ese lugar, que la gente haga los aportes, que la gente busque en sus armarios, porque seguramente hay fotos antiguas que hacen falta que todos las veamos para poder mantener nuestra cultura, nuestros orígenes, saber de dónde venimos. Eso. Bueno. Entonces, bueno, la próxima le podemos llegar a contar, si quieren, para la próxima, la fotografía del siglo XX. Sí, eso, bueno, ahí ya es una ruptura, ¿no? También. Una ruptura muy grande. Porque ya vienen las vanguardias, se mezcla, ¿no? El arte con lo documental. A mí me gusta mucho esa parte de la mutua influencia. Y bueno, dejarles para que nos escriban a nosotros, el Facebook de Leo, al mío, a la página de Cultura, para que nos metamos a chusmear la historia de Río Cuarto en fotografía. ¿Cómo era el Facebook? Río Cuarto Antiguo. Río Cuarto Antiguo en Instagram también. ¿Y el Instagram es igual? Río Cuarto Antiguo. Bueno, y le agradecemos haber estado ahí, por supuesto, a Cultura Solidaria, Fundación por la Cultura y a todos los que hacen posible esto. Si pueden comprar la entrada para colaborar con los artistas, puede comprar antes de ver este espectáculo que va a quedar grabado o después, no hay ningún problema porque es muy simbólico. Es simbólico porque este video queda liberado para todos, lo pueden usar, lo pueden llevar a otros ámbitos, lo pueden publicar, lo pueden compartir, pero si pueden, por ahí comprar la entrada, así que les agradecemos. Gracias.